Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, lea conmigo, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ¿qué? Ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a elegir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, repita eso, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Subraya esa palabra en su espíritu: un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desatendí de ellos, dice el Señor. El 10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes ¿dónde? En la mente de ellos, y sobre sus corazones las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso. Padre, hemos dado lectura a tu palabra. Te damos gracias, Señor. Oramos un momento, hermanos, Padre, para que tú nos bendigas. Queremos, Padre amado, traer conocimiento, revelación, y pedimos que tu Santo Espíritu nos abra el entendimiento. Perdona desde ya nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras iniquidades, Señor. Y te pedimos que te complazcas en nosotros esta mañana por la sangre de Jesucristo que está aquí presente, Señor, y por el pacto eterno de su sangre. Que nos deje el entendimiento y que esta promesa del nuevo pacto se cumpla en todos nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, mis amados. Aleluya. Gloria a Dios. Qué silencio, hermanos. No, yo les pedí reverencia, pero por favor, hermano, la alabanza no la... Amén. Bendito Dios. Quiero hablarles bajo el tema, amados hermanos, el sacrificio de Jesús quita nuestros pecados. Repítalo. El sacrificio de Jesús quita nuestros pecados. Una vez más, el sacrificio de Jesús quita el pecado. Regálele un fuerte aplauso al Señor nuestro Dios. Yo le voy a pedir a todos los que andan Biblia que por favor me acompañen a Hebreos 9, porque estaremos, amados hermanos, explicando varias cosas.
estaremos explicando varias cosas y aunque vaya despacio, lo haré despacio para que usted las entienda. Primeramente, quiero decirle a todos ustedes que es necesario que ustedes sepan que Dios ha hecho un nuevo pacto con la humanidad. Usted debe conocer que Dios es un Dios que solamente se puede dar a conocer a través de un pacto. Dios no habita fuera de un pacto. Dios no da promesas ni bendiciones fuera de un pacto. Siempre ha habido pacto con toda persona que Dios se ha revelado. Hubo pacto con Adán, hubo pacto con Noé, hubo pacto con Abraham, hubo pacto con Moisés y hoy hay un nuevo pacto. La iglesia tiene que caminar bajo la revelación del pacto que Dios ha hecho. Por eso es que usted debe ser una persona estudiada en la palabra, formada en la palabra, estructurada en la palabra. Entonces, el antiguo pacto era un pacto donde usted y yo, el pueblo que no éramos judíos, no teníamos esperanza de salvación. En el pacto antiguo, amados hermanos, el pueblo que Dios había elegido era Israel. A ese pueblo Dios se le reveló al padre Abraham, a Isaac y a Jacob. Y Dios le dijo que Abraham, que de él iba a ser una gran descendencia. De Jacob salieron las 12 tribus de Israel, con las cuales Dios, hermano, trajo al cumplimiento muchas promesas. Pero quiero hablarte un poco acerca de ese pacto que había antes y por qué tenía que Dios hacer otro pacto. ¿Por qué hubo la necesidad de cambiar ese pacto antiguo? Número uno, en el antiguo pacto, si usted me acompaña a Hebreos, amados hermanos, 9:6, me lo pone en la pantalla. En este pacto antiguo no solo había un pacto, no solo había un ministro de ese pacto, y no solo había un tabernáculo. Estos eran las cosas que Dios revelaba en un pacto. Había ley, había palabra, habían ordenanzas, había un culto que se realizaba, había un ministro y había un tabernáculo. Cuando Dios se manifestó a Moisés, le dijo que él iba a ser el ministro de ese santuario y también Aarón. Luego le mostró Dios el tabernáculo. Los israelitas levantaron el tabernáculo en el desierto y usted va a ver que Moisés lo hizo según el diseño que Dios le dijo. Y también Dios le entregó a Moisés la ley, que ese era el convenio entre Dios y el pueblo. Hebreos nos dice al principio que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como ministro de ese pacto antiguo, de ese pacto de la ley. Pero dice aquí en el 9:6, así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los sacrificios del culto. Vea que aquí hay una palabra llamada culto. En todo pacto, Dios escoge un pueblo para que le haga un culto, para que haga un servicio a Dios. Amén. En todo pacto, Dios se revela para que un pueblo le sirva, para que un pueblo le alabe. Por favor, nadie me esté caminando porque quiero, por favor, reverencia, por favor. Entonces, Dios en el Antiguo Testamento tenía un culto que se hacía, amados hermanos, pero este culto se hacía en el tabernáculo terrenal que Dios había revelado a Moisés que se hiciera. Por eso que es importante que usted
tenga un tabernáculo donde como pueblo de Dios nos reunimos. Asimismo era Moisés con su pueblo. Dios bajaba al tabernáculo, la nube se ponía al tabernáculo, los sacerdotes estaban dentro del tabernáculo y el pueblo estaba aún afuera del tabernáculo. Pero había una parte del pueblo que estaba dentro del tabernáculo, que eran los sacerdotes, los levitas. Y por eso es que cuando Dios busca un pueblo, no solamente le va a dar ministro, no solamente le va a dar pacto, no solamente le va a dar ley, palabra, sino que también le va a dar un tabernáculo. Todo cristiano que va a hacer culto a Dios tiene que tener un lugar donde se congrega. Aunque el culto, amado hermano, hoy lo podemos hacer en espíritu y en verdad en todas partes. Amén. Porque no vamos a caer en el engaño de que tenía la mujer samaritana, que pensaba que solo en Jerusalén se podía adorar o solo en Samaria se podía adorar. Porque Jesús quitó esa barrera y hoy podemos hacerle culto a Dios en todas partes. Con tal usted lo haga en espíritu y lo haga en verdad. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? Pero como pueblo de Dios, este lugar que usted ve acá es un lugar que Dios nos lo ha preparado para venir a congregarnos y hacerle un culto a Dios. No los congregamos por religiosidad ni porque somos un pueblo diferente a los demás cristianos. Somos diferentes a las demás naciones que no se han arrepentido, pero el pueblo de Dios siempre ha sido llamado a hacerle culto al Señor. Entonces, ¿qué es lo que había en el tabernáculo, amados hermanos, de Moisés en el desierto? En ese lugar habían dos lugares. Había el lugar santo y el lugar santísimo. No he llegado ahorita a explicarte lo que Jesús ha hecho, pero te estoy introduciendo porque era necesario otro pacto. En este pacto en el que te estoy hablando, Moisés levantó la túnica, levantó la tienda y Dios le dijo que separara dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo. Dice que en la primera parte, mire lo que dice el 9:6 de Hebreos, habían cosas dispuestas en la primera parte del tabernáculo y entraban los sacerdotes continuamente para cumplir los sacrificios o los oficios de culto. Vea que hasta ahorita aquí no ha aparecido la palabra sangre. En el primer lugar santo, los sacerdotes entraban al tabernáculo y hacían los oficios de culto. Acá hay una revelación poderosa, porque este culto o este servicio que se hacía en el lugar santo no tiene mención de sangre. Los sacerdotes no presentaban sangre ahí. Los sacerdotes en la parte del lugar santo realizaban sus servicios sin presentar sangre. Esto significa que puede haber un pueblo, escuche esto atentamente, que le esté sirviendo a Dios sin la revelación de la sangre de Cristo. Y sin la revelación de la sangre de Cristo, el servicio que ofrecemos no llega a donde tiene que llegar. Porque lo único que a nosotros nos puede introducir a que Dios reciba de nosotros o que Dios se complazca en nosotros es que nosotros no solamente ministremos en el lugar santo, sino que entremos al lugar celestial directamente. Ahora, ¿por qué es importante que usted entienda esto? Para que usted nunca adore a Dios
sin pensar en lo que Jesús ha hecho. Porque si usted adora a Dios sin pensar en el sacrificio de la sangre, el diablo puede bloquear su espíritu de adoración. Porque ¿qué es lo que pasa? Que nosotros ciertamente estamos aquí en la tierra en un tabernáculo terrenal, pero desde aquí nosotros lo que tenemos es que entrar al tabernáculo celestial. Nosotros estamos en la tierra, pero nuestra adoración no se debe quedar acá. Nuestro servicio no se debe quedar acá. Usted lo hace acá, pero lo reciben en el cielo. ¿Y cómo Dios va a recibir eso? Dios lo va a recibir cuando usted lo ofrece por medio de la sangre de Jesucristo. Yo quiero decirle a usted que nadie puede agradar a Dios sin revelación del sacrificio que Jesucristo ha hecho por nosotros. Es más, si usted ora a Dios y no menciona a Jesús, a usted no lo conocerán, a usted no le prestarán atención. Por eso no podemos hacer este culto. ¿Cuál culto, pastor? El culto sin revelación de quién es Jesucristo. El culto sin revelación del sacrificio de su sangre. Cuando usted sirve a Dios, usted sirve bajo el pacto de la sangre. Ese servicio suyo va a llegar al cielo. Ese servicio suyo le va a recompensar a sus generaciones cuando usted lo hace bajo el pacto de sangre. ¿Sabe qué es lo que entiendo? Que en el primer lugar santísimo, los sacerdotes continuamente cumplían los oficios de culto. Pero mire, esta era la primera parte. Pero mire la segunda parte, que es el lugar santísimo. Dice ahí en Hebreos 9:7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote. O sea que ya no entraban todos los sacerdotes, solo entraba uno. Diga conmigo, uno. Esto está hablando del pacto antiguo. Esto está hablando del pacto antes que Jesús viniera. Lo que hacían los israelitas en el desierto. Entonces, en la segunda parte del tabernáculo, el sumo sacerdote una vez al año entraba. Pero vea esto, ahí aparece la palabra sangre. En el lugar santísimo no entraba el sacerdote sin sangre. En el lugar santísimo no se puede entrar sin sangre. Repita eso. En el lugar santísimo no se puede entrar sin sangre. Cuando llegaba el año, Israel escogía a un sumo sacerdote. El sumo sacerdote iba a traspasar la cortina. La cortina. Aquí estaba el lugar santísimo. Aquí estaba la cortina. Aquí había otra cortina. Y ellos hacían culto en el espacio del lugar santo. Ahí no llevaban sangre. Pero una vez al año Dios les permitía que uno entrara al lugar santísimo. ¿Y qué pedía Dios? Pedía que el sacerdote llevara sangre. Por eso la iglesia de hoy en día necesita revelación de la sangre de Jesús de Nazaret. Lo que más necesita la iglesia en este tiempo es revelación de la potente sangre de Jesucristo de Nazaret. Movernos bajo la revelación del pacto de la sangre de Jesucristo. Imagínense, hermanos, démenle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Aplaudan todos. Gloria al Señor. Usted tiene que tener revelación de la sangre de Jesús. ¿Por qué fue necesario que Jesucristo fuera crucificado y clavado y muerto? Era necesario. Ahora mire esto. El sacerdote entraba con sangre.
Y él ofrecía por sí mismo esa sangre, para que esa sangre lo limpiara. Mire cómo el mundo espiritual se mueve. El mundo espiritual responde a sacrificios. Aleluya. Y el sacrificio más elevado es sangre en el mundo espiritual. En el mundo espiritual la ofrenda más poderosa es sangre. Aleluya, mi alma. Por eso que los brujos, cuando atacan a alguien, le tiran gallinas, matan animales. ¿De dónde copió el diablo eso? Inmediatamente cuando Dios en el Génesis mata el cordero, mata un animal, perdón, en el Génesis, para hacerle túnicas al hombre, porque Adán y Eva estaban desnudos y hoy tenían pena. Y Dios los cubrió con pieles de animales, dice la Biblia. Eso significa que algún animal tuvo que ser sacrificado por Dios para sacar esas pieles. Entonces el diablo inmediatamente vio derramamiento de sangre. Luego la primer familia, inmediatamente cuando ya la familia de Adán y Eva, Caín y Abel están en la tierra, ya el diablo empezó a pedir sangre. Y por eso Caín mata a Abel. Usted tiene que saber que hay una dimensión poderosa en la que nosotros somos intocables por el diablo y por el mundo del espíritu de maldad. Y es bajo la revelación del pacto de la sangre de Jesucristo. Usted tiene que ser un experto en manejar este conocimiento, porque este es el conocimiento que rompe la brujería. Este es el conocimiento que rompe las maldiciones. Este es el conocimiento que rompe los pactos ancestrales de tus ancestros. Este es el conocimiento y la revelación que rompe el poder del diablo. Y es el conocimiento del pacto de la sangre de Jesucristo que se derramó a favor de usted. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor? Entonces, imagínense ustedes a ese sumo sacerdote con la sangre en ese lugar santísimo. Al no llevar sangre, el sacerdote moría. La propia presencia de Dios mataba a esa persona. Pero ¿por qué Dios lo dejaba ministrar a ese sumo sacerdote en el lugar santísimo? Porque Dios miraba la sangre. El sacerdote se presentaba con sangre. Esto significa que como personas que queremos hallar gracia ante Dios, ante el trono de la gracia, como personas que queremos ser salvas, como personas que queremos que Dios ayude a nuestros hijos, como personas que queremos rompimientos en todas las áreas de nuestra vida, tenemos que presentarnos a Dios por el sacrificio de Jesucristo, por su sangre. Cuando usted ora, usted tiene que decir: Señor, yo vengo a ti con la sangre, por medio de la sangre de Jesús. Señor, yo te pido por medio de la sangre de Jesús. Señor, yo vengo a ti por la sangre de Jesús. Señor, yo pido por mis hijos por la sangre de Jesús. Señor, yo pido por mi hija por la sangre de Jesús. Todo tiene que ser con la sangre de Cristo. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, hermano? Cuando usted menciona la sangre de Cristo, o cuando usted dice: Padre, yo te pido, o yo vengo a ti por el sacrificio de la sangre de Jesús, el cielo inmediatamente te recibe. Puede haber una gran línea de gente queriendo entrar, millones queriendo entrar, pero cuando tú conoces este código, aleluya, a ti te pasan de la cola de allá donde no podías entrar y te traen a la primera fila. Mi alma te alaba, porque mencionaste el código de entrada al cielo. Es por medio de Jesucristo y por la poderosa sangre. Aleluya. ¿Cuándo dan gloria? Hay un mundo que está haciendo culto en el lugar santo. Hay gente que está haciendo culto en el lugar santo, donde no hay revelación de sangre. Pero los sumos sacerdotes entramos, aleluya.
los sacerdotes de este nuevo pacto, entramos por la sangre de Cristo al lugar santísimo. Al lugar santísimo. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor amado. Mi alma te alaba. ¿Qué le estoy dando a entender a usted con esto? Que por medio de la sangre de Jesucristo y su sacrificio en la cruz, a usted le prestan reverencia en el cielo. Aleluya. A esto es lo que el diablo más le teme. A esta revelación. Que usted maneje esta revelación. Porque con esto es lo que el diablo no pudo. ¿Con qué el diablo no pudo? Recuerde que el diablo tiene cabeza bajo al mundo. Recuerde que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Recuerde que el Dios de este siglo es Satanás. Recuerde que el mundo entero va por las corrientes de este siglo. ¿Y qué es lo que lo venció? ¿Qué es lo que a nosotros nos hace salir del pecado? ¿Qué es lo que a nosotros nos saca de las maldiciones? ¿Usted se imagina cuántas maldiciones activó Adán en nosotros? ¿Usted se imagina? ¿Usted sabe de dónde fue sacado el hombre por el pecado de Adán? Dios le dijo a Adán: maldita será la tierra por tu pecado. ¿Usted sabe cuántas maldiciones hay activadas por el pecado de Adán en la tierra? ¿Y cómo nos desligamos del sistema corrupto de la tierra? ¿Cómo nos desligamos? ¿Cómo salen nuestros hijos de ahí? ¿Cómo salen nuestros matrimonios de las raíces infernales de pecado y de engaño del mundo? Lo rompemos a través de la sangre de Jesucristo. Lo rompemos bajo la fe en el poderoso Hijo de Dios. Rompemos los poderes del diablo cuando creemos en la sangre poderosa, en el sacrificio de la cruz del Calvario del Hijo de Dios Jesucristo. Ahí se rompe todo, hermano. Porque el único que ha vencido al diablo no fue Abraham. Abraham no le venció. Solo hay uno, Moisés, que ha vencido al diablo, y es Jesucristo. Aleluya. Usted va a ver cómo Moisés, cuando se presentó a Faraón, se miraba limitado. Usted va a ver cómo Moisés, aunque tenía la autoridad, aunque tenía el llamado, iba ante Faraón, pero no pudo. Faraón no soltó a los esclavos hebreos. Nadie sale de la esclavitud por hombres humanos. Vemos las colas de gente esperando las votaciones. Vemos cómo la gente pone la esperanza en los hombres. Moisés no sacó a nadie de Egipto. Aleluya. Por eso usted la esperanza no la puede poner en nadie más que Jesús. ¿Sabe hasta cuándo se rompió el poder de la esclavitud egipcia? Hasta que le dijo el Señor a Moisés que mataran el cordero de la Pascua, que hubiera derramamiento de sangre y que comieran el cordero pascual, que significa la Pascua. Eso significa que el cordero murió y fue sacrificado, dando un simbolismo. Si Faraón, cuando comió el pueblo al cordero pascual, que significaba Jesucristo siendo crucificado en este nuevo pacto, y cuando Moisés y las familias hebreas hicieron eso tal como Dios lo dio, entonces la muerte pasó. La muerte pasó. ¿Por qué la muerte se manifiesta en ese momento? Porque la muerte es la que tiene verdugo y esclavo al mundo. Todos hemos sido esclavos de muerte. Podíamos vivir 28 años, 50 años, pero al final de morir la muerte nos llevaba al infierno. Todos estábamos esclavos en la muerte. Y solo hay algo que venció la muerte. Aleluya. Cuando el cordero fue sacrificado, Dios le dijo al pueblo hebreo: pongan sangre en los linteles de su puerta. Aleluya. Pongan sangre. Eso es dimensional, eso es revelación. Pongan sangre, y cuando el ángel de la muerte pase, mirará la sangre y no los tocará a ustedes. Por eso usted va a ver que nadie, ni los hijos hebreos, ni ninguna mujer hebrea, ni ningún hebreo murió, pero sí murieron todos los egipcios, murieron los primogénitos. Mire, cuando usted está bajo la revelación de la sangre y usted aplica la sangre sobre sus hijos, el diablo no se los puede matar. El diablo no los puede entregar a la cocaína, a la droga.
aplique el poder de la sangre de Cristo sobre su niña, sobre su niño, sobre su matrimonio. La sangre es la que rompe el poder de la muerte. La sangre es la que rompe el poder de la esclavitud. ¿Me están entendiendo? Esto es lo que nos libera a nosotros. La poderosa revelación de la sangre de Jesús. Mi alma te alaba. Entonces tenemos que volvernos expertos a no entrar únicamente al lugar terrenal. ¿De qué sirve que yo venga a presentarme a este lugar, Moisés, si cuando yo alabé mi oración no llegó? ¿De qué sirve que practiquemos un culto, demos ofrendas, demos todo, pero solo quede en el tabernáculo terrenal? ¿De qué sirve que nuestros actos de presencia, que nuestros actos, amado hermano, de generosidad, que nuestros actos de amor los hagamos y que no tenga Dios libertad para poder recibir nuestros sacrificios? Por eso yo he comprendido que el que va a predicar, predique en el nombre de Jesús. Yo por eso he entendido que el que va a servir, predique en el nombre de Jesús. O el que sirve, predique en el nombre de Jesús. Si usted va a hacer algo, hágalo en el nombre de Jesús y séllelo por la sangre de Jesús. Porque estoy seguro que solamente lo que esté bajo el pacto de sangre, el diablo no lo puede tocar. Estoy seguro que solamente lo que esté pactado en el sacrificio de Jesús, el diablo no lo puede arruinar. Mi alma te alaba, Jesús. Por eso usted tiene que decir: mi matrimonio está bajo pacto de sangre. Mis hijos están bajo pacto de sangre. Mi vida está bajo el pacto de la sangre de Jesús. Yo he creído en el sacrificio de la sangre de Jesús. Mis finanzas están bajo el pacto de la sangre de Jesús. Todo tiene que ser cubierto con sangre. Si la muerte no mató, es porque la sangre estaba ahí. Y aquí es donde falta revelación, porque nosotros queremos vencer al diablo con nuestros esquemas. Nosotros queremos pelear en el mundo espiritual de acuerdo a como nosotros creemos y decimos. Y no es así. Es bajo el sacrificio de Jesús. Es bajo la revelación de la cruz. Es bajo la revelación de los clavos, de la sangre que brotó en el madero, que nosotros somos más que vencedores. Dele fuerte a Cristo. Dele fuerte a Cristo. Dele fuerte ese aplauso a Cristo. Comience usted a pelear en guerra espiritual usando la sangre. Cuando los brujos quieren tumbar un ministerio y todo, pelean con sangre. Sangre de animales. Pero oiga bien lo que le voy a decir a usted. No importa cuánta sangre de animales nos aviente el diablo a través de los brujos, nosotros no usamos sangre de animal ya. Israel usó la sangre de los animales, pero eso estaba limitado. Hoy tenemos la sangre del unigénito Hijo de Dios, y esa es la sangre vencedora. Con esa sangre el brujo tiene que retroceder. Con esa sangre la garganta del brujo y el hechicero se seca, se corta. Ninguna palabra que el brujo lance contra ti podrá prosperar, porque tú estás cubierto en el potente sacrificio de Jesucristo, confirmado por el pacto de su sangre. Por eso cuando el diablo le dice a un brujo, para subir a otro nivel, ve a sacar un muerto de la tumba, le dice: pero nomás que al llegar a ese cementerio, esa tumba no la vayas a tocar, y esa otra tumba no la vayas a tocar. Hasta el propio diablo le dice quién es cristiano y quién no. Y ni muerta la persona cristiana el diablo puede tocarla. Alaben al Dios vivo, por favor. Ni muerto el cristiano, el diablo puede acercarse a esa tumba. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria al que vive? Por la poderosa sangre de Jesucristo. Entonces esta es la primera revelación. Yo no quiero que usted sea un sacerdote ofreciendo cultos sin la revelación de la sangre.
Basta de que usted se esté presentando a pelear con el diablo, queriendo romper sus finanzas, queriendo romper su felicidad, queriendo usted avanzar en la felicidad matrimonial, queriendo usted avanzar en la sabiduría y el entendimiento de los hijos, cuando usted no ha aplicado la sangre de Cristo en su casa, cuando usted ni ha creído en lo que Cristo ha hecho. ¿Qué mejoría puede haber en usted? ¿Qué mejoría puede haber en la casa, en el matrimonio, si no se está conociendo lo que Jesús a través de su sangre hizo? Esos son los derechos que usted tiene que aplicar en su familia, y esos son los derechos que usted tiene que vivir en lo que la sangre de Jesús ha hecho. ¿Están entendiéndome? Ahora, en el pacto antiguo, entonces habían dos actos donde se presentaban los sacerdotes. Uno, en el lugar, primero en el lugar santo, los sacerdotes ofrecían oficios de culto. Cuando yo leí esto sacudió mi espíritu, porque el Espíritu Santo me decía: mi siervo, hay mucha gente cantando, y por eso es que no hay manifestación, por eso es que no hay rompimiento en alabanza. Pero gracias aquí sí hay rompimiento. Aquí la gente llora, aquí la gente es libre, porque a través de la alabanza la gente logra entrar a la presencia de Dios. Lo voy a repetir más fuerte, pero gracias a Dios aquí sí hay rompimiento. Aquí sí se alaba de verdad, porque yo he visto gente llorando a través de la alabanza. He visto gente poderosa siendo liberada a través de la alabanza. ¿Por qué? Porque aquí la alabanza se está haciendo con revelación. Y todos los que ministramos, el que preside tiene que saber que viene a hacerle al frente a una atmósfera espiritual. Hermanos, nos presentamos aquí por la sangre de Jesucristo. No dejen de mencionar la sangre de Cristo. Cuando usted va a agarrar el carro y lo va a manejar: Padre, yo voy a este viaje y me cubro con la sangre de Jesucristo. Cuando usted va a su trabajo, use la sangre de Cristo como un vocabulario básico en la vida cristiana, pero sobrenatural. Cuando usted se va a acostar: Padre, me acuesto en paz por la sangre de Jesucristo. Padre, voy a despertar con bien por la sangre de Jesucristo. Padre, mi carro está allá afuera, declaro que está cubierto con la sangre de Cristo. No le va a pasar nada. Apliquen la sangre de Cristo. Muévanse en el mundo espiritual por la sangre de Jesucristo, porque eso es lo que el diablo no va a tocar. No sé cuántos me están creyendo esto, hermano. Entonces, iglesia del Señor, en la primera parte yo puedo decir que están los que no han entrado a la revelación suprema. Ofrecían culto, pero sin entrar al lugar santísimo. ¿Y por qué no entraban? Por falta de revelación de sangre. En la segunda parte, el sumo sacerdote entraba al lugar donde solo Dios permitía a uno permitía a Dios al año, y con sangre. Entonces usted tiene que saber que usted no puede quedarse en el primer lugar santo. Usted tiene que ser el que entra a la comunión con Dios, a la alianza con Dios, a la cercanía con Dios. Y usted para eso necesita la sangre de Cristo. Por eso es que este mundo no tiene que darle aplausos a nadie más. Este mundo no tiene que pedirle a nadie más. Este mundo solo tiene un Salvador. Este mundo solo tiene un Redentor. Este mundo solo tiene a uno, y es Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay uno, no hay dos, no hay tres, no hay cuatro. Hay uno solo: Jesucristo. Yo cuando veo a esa gente adorando otras cosas que no son dioses, imagínense lo que le están adorando a la muerte. Dime qué ha hecho la muerte por ti. Dime, por favor. Dime, sácame alguna información. Dime qué es lo que la muerte te ha dado y por qué la adoran. ¿Cree usted que el diablo? Es que levanten la mano, que Dios reprenda al diablo en esta hora en el nombre de Jesucristo. Que Dios reprenda al diablo en el nombre de Jesucristo. Solo la sangre de Jesucristo está en nuestra casa.
Solo la sangre de Cristo está en nuestros hijos. Solo la sangre de Cristo es mi fe. Solo la sangre de Cristo es mi sacrificio que me ha salvado. Un fuerte aplauso a Jesucristo, el Hijo de Dios. El 7 dice en Hebreos 9: pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, y no sin sangre, la cual se ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo. Vea que este mundo tiene un pecado, y es de donde emanan todos los demás pecados, y es la ignorancia. Yo le aseguro que acá hay gente que todavía no entiende lo de Dios. Ahora te voy a decir por qué has estado lejos de Dios. Ahora déjame decirte por qué los caminos de Dios no te han importado. Porque ha habido ignorancia. La ignorancia es la raíz y la madre de todos los pecados. Porque cuando el hombre peca, cae en ceguera. Si a usted se le abren los ojos del entendimiento, entendiendo lo espiritual, usted va a ser la persona más entregada por Dios. Usted va a ser la persona que en verdad le va a perder amor hasta lo terrenal. Dígame, ¿cómo volvíamos a tener el conocimiento de lo verdadero? Si lo verdadero, Adán y Eva lo perdieron, y ya nosotros de generación en generación hemos venido haciendo atrocidades, comportándolos de una manera indebida. ¿Por qué? ¿Por qué hemos fallado tanto? ¿Por qué le hemos fallado a Dios siendo la cabeza de la creación? Y digo la cabeza de la creación cuando a través de Cristo se nos dio vida conforme a la imagen y semejanza, y se nos dio el poder de señorear sobre todo lo creado. Pero ¿por qué hoy si lo metemos al mar el tiburón nos come? ¿Por qué hoy si miramos a un cocodrilo salimos corriendo? Porque el dominio lo perdimos, el control lo perdimos. Y hoy la gente, mire, la gente fuera de Cristo no hace otra cosa más que inventar. ¿Me está entendiendo? La gente fuera de Jesús y del conocimiento de la palabra no hace otra cosa más que vagar buscando información e inventando. El Señor le dijo a Israel: ustedes siempre andan vagando en sus caminos y nunca, siempre andan vagando en el pensamiento de su corazón y nunca entendieron mis caminos. Por eso usted tiene que hacerle guerra a la ignorancia. Aleluya. Por ignorancia usted no se consagra. Por ignorancia usted no obedece a Dios. Levánteme la cabeza, por favor, no la agache, porque le estoy hablando a usted. No le vengo a hablar a la silla. Es a usted. Por ignorancia no le gusta venir a la iglesia. Pero gloria a Dios por ustedes, los sabios que están acá. Aleluya, gloria a Dios por las hermanas sabias. Gloria a Dios por los hermanos sabios. Aleluya, ¿cuánto están con un fuerte aplauso? Aplaudan los sabios de la tierra, por favor, al Dios vivo. Por eso la palabra dice: si hay alguno sabio en la tierra, busque a Dios. Entonces dígame, el que no busque a Dios, ¿le va a llamar sabio usted? ¿Le va a llamar sabio usted a los que quieren llegar a la luna a vivir? ¿A los científicos? ¿No son esos los que gobiernan el mundo? Los que están haciendo robots, los que están haciendo esto y lo otro. ¿No son esos los que gobiernan el mundo con sus conocimientos errados? ¿No ven ustedes que hasta el hombre está quedando sin empleo ya? Vaya a los Walmart a ver cuántos están cobrando ahí. Vaya a los Home Depot a ver cuántos. Vaya a ver, en tiempos atrás eran 10 cajeros los que habían, 7 cajeros.
Las máquinas nos van a reemplazar, pero no a mí ni a mis hijos, ni a usted. Van a reemplazar al ignorante. Pero los que estamos sabios estamos esperando a Cristo. Aleluya, mi alma te alaba. Nosotros nos vamos. Todos nos hemos equivocado. Todos hemos pecado. Todos nos rebelamos a Dios. Todos le hemos dado la espalda a Dios. Todos somos pecadores. Todos hicimos cosas horrendas por ignorancia. Si Dios en ese tiempo nos hubiera juzgado, nos hubiéramos condenado. Pero dice la palabra que el sumo sacerdote tomaba sangre y la llevaba al lugar santísimo, y dice que oraba por los pecados de él y por los pecados de la ignorancia del pueblo. Yo le vengo a decir a usted, asimismo, ahorita mismo tenemos a un sumo sacerdote que estuvo aquí en la tierra, que lo menospreciaron, pero él derramó sangre. ¿Por qué derramó sangre Jesús? Porque él tenía que entrar al tabernáculo celestial. Y así como este hombre se presentaba al tabernáculo terrenal con su sangre de animal para cubrir su pecado y el pecado del pueblo de ignorancia, a hoy Jesucristo está sentado a la majestad de la diestra de Dios en las alturas. Y no está allá para presentar pecados por él mismo, porque él es Dios. Pero sí está con su sangre. Ayer nosotros mirábamos en Apocalipsis que la vestimenta de Jesús está teñida de sangre. ¿Y por qué la vestimenta de Jesús en el tabernáculo celestial está teñida de sangre? Porque Jesús está abogando por cada uno de nosotros, por los pecados de la ignorancia. Y solo por medio de Jesucristo el hombre puede encontrar el perdón de pecados. Solo a través de Jesucristo y de su sangre el hombre puede volver a Dios. Yo no sé si usted valora eso. Por eso, amigos que están aquí, que vinieron esta tarde o esta mañana, acepten a Jesús y arrepiéntanse de sus pecados. Denle su vida para que Él les limpie de la ignorancia y ustedes puedan ver la luz gloriosa y la revelación de todo lo que Dios ha hecho. Ya no pueden ir ustedes más de mal en peor. Dice la Biblia a Jeremías, Dios le dijo: Jeremías, ¿quién cae y no se levanta? ¿Quién se tropieza en una piedra y se queda tirado ahí? Se lo aseguro que rapidito nos levantamos. Pero porque hay tanta gente que yendo haciendo lo malo no se detienen. Porque hay tanta gente. ¿Qué hace usted cuando usted está perdido en una ciudad, no encuentra la dirección y todo? Usted va a llegar al extremo de pararse, de buscar ayuda, porque usted se siente perdido. Pero usted va a ver que la gente en este tiempo ni quiere levantarse, ni quieren buscar ayuda. Pero gloria a Dios por ustedes, porque ustedes son los sabios, los humildes. Aleluya, pero ese aplauso le hace falta vitamina C, le hace falta fe. Diga conmigo: si caí me levanto. Si caí me levanto. Si usted ha fallado miles de veces, levántese. Si usted ha cometido pecados horrendos, levántese. Hay uno que le perdona todos sus pecados y es Jesucristo. Denle el mejor aplauso al Señor, por favor. Mis amados, la palabra de Dios, si no nos confronta, todo lo que no te confronta no te cambia. Todo lo que no te confronta no te podrá cambiar. El ser humano tiene que ser confrontado.
limitado para poder cambiar. Entonces el pecado es la ignorancia. Ese pecado de la ignorancia no era quitado en el Antiguo Testamento. No era quitado. La sangre de los animalitos solo cubría el pecado, no lo quitaba. Diga conmigo, la sangre de los animales en el antiguo pacto solo cubría el pecado, pero no lo quitaba. Por eso es que el otro año, cuando venía, escuchen esto atentamente, cuando el otro año llegaba, el sacerdote tenía que volver a entrar nuevamente al lugar santísimo con sangre. Y luego, después, otra vez, el otro año. ¿Qué nos da a entender eso? Nos da a entender que el antiguo pacto no era el plan completo de Dios. ¿Por qué? Porque en el antiguo pacto Dios no iba a poder encontrar un pueblo que le sirviera, porque siempre iba a tener pecado. Otra cosa importante de comprender es esto. Presten atención. Si teníamos el lugar santo y el lugar santísimo, y solo una persona entraba al año al lugar santísimo, esto significa, preste atención, que el camino para buscar a Dios y hallarlo estaba cerrado. Solo a una persona Dios le permitía. Eso significa, mire, por eso es lamentable ver el mundo religioso. La religión no ha hecho otra cosa que inventar el camino para buscar a Dios. Por eso le llaman Dios al elefante, porque ellos creen que a través del elefante van a llegar a Dios. La religión mata y condena, porque la religión busca un camino para ir a Dios. Pero Dios ha dicho que no es así. Dios ha dicho que Jesús es el camino. Ay, ay, ay. Dios ha dicho que Jesús es el camino. Y por eso Jesús dijo al mundo religioso: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre a no ser por mí. Él es el camino. Todos los que no están siguiendo a Jesús morirán extraviados. No importa cuánta vida le diste al madero, y cuando digo al madero hablo de la imagen de madera. No importa cuánto culto le hiciste a la Virgen María. No importa cuánta ceniza tiene San Pancracio de tanto que lo adoraste. Al Cristo negro. No importa cuánto haya sido adorado San Lázaro. Solo hay uno que salva. Solo hay uno que liberta. Solo hay uno que es el camino, y su nombre es Jesús, el Hijo de Dios. Solo es Jesús, el Hijo de Dios. Solo a través de Jesús hay perdón de pecado. Solo a través de Jesús podemos liberarlos del poder del engaño y de la muerte. Solo a través de Jesús podemos encontrar el camino al cielo, el camino a la vida eterna, el camino a la salvación. Solo Jesús es el camino, joven. Solo Jesús, familia. Solo Jesús es la vida eterna. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso? Hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero su final es camino de muerte. Por eso estoy aquí para decirle la gran necesidad que usted tiene de venir a lavar sus pecados en la sangre de Jesucristo. Es importante que usted entre a lo que Jesús hizo por amor a usted y a sus hijos.
Es importante que usted crea que Jesús es su Salvador. Es importante que usted crea que Él fue crucificado para redimirle de condenación y de muerte. Es importante que usted, amado hermano, se arrepienta de sus pecados. Es importante que usted reconozca que Jesucristo es su vida, que Jesucristo es su salvación, que Jesucristo es su esperanza. Es importante que usted lo reciba con alegría y usted lo acepte. Él romperá el poder de la muerte. Él romperá sus pecados. Él romperá la esclavitud. Él romperá la ignorancia y le salvará. ¿Cuánto dan gloria al que vive? Oh, hermanos, millares de gente andan en el camino ancho. El camino ancho no tiene pacto. El camino ancho y espacioso lleva a la perdición. Y muchos son los que andan por ahí. Asegúrese que usted no sea uno de ellos. Pero estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva a la vida. Eso significa del costo que habrá de seguir a Jesucristo. Seguir a Jesucristo no es de cobardes. Seguir a Jesucristo no es de gente, amado hermano, incrédula, de gente religiosa. Seguir a Cristo es la sabiduría más alta, es el conocimiento más elevado y sublime. Aún los ángeles se admiran de lo que Dios nos ha regalado a nosotros. Por eso usted tiene que exigir a su corazón que sirva a Dios. Por eso usted tiene que exigir a su alma, a su carne, que le sirva a Jesucristo. Usted será glorificado en gloria el día de mañana. Solamente los que sirvan a Jesucristo no se van a equivocar. Solamente los que se santifiquen no se van a equivocar. Solamente los que aprueben que Jesucristo es el Señor, estos serán salvos. Están aquí. Diga conmigo: el camino estaba cerrado. Uno tan solo entraba. Hoy podemos entrar todos. Pastor, ¿y el lugar santísimo a dónde está? El lugar santísimo está en el cielo. En el cielo hay un tabernáculo. En el cielo hay un tabernáculo donde está el Padre y donde está Jesucristo como precursor, donde es mediador de un nuevo pacto. Él está allá con sus túnicas llenas de sangre. Cuando usted clama al cielo a través de Jesucristo, Jesucristo se pone de pie. Cuando usted clama por ayuda al cielo, Jesucristo se pone de pie. Jesucristo oye todo lo que tú le dices al cielo. Y Jesucristo agarra la petición tuya, la de tus hijos, y la presenta ante el Padre. Jesucristo es un mediador. Es alguien que está abogando por nuestras causas. Jesucristo no está vacacionando. Jesucristo está trabajando para que la iglesia se prepare. Jesucristo está trabajando ante el Padre para que usted no se pierda, para que usted tenga revelación. Él está clamando por usted día y noche. Él está clamando por mí día y noche. Alaben a Jesucristo. Aleluya. Entonces miren esto. Miren esto. El camino estaba cerrado. Y usted dirá: pastor, ¿y por qué hay tanta religión en el mundo? Porque el ser humano tiene una necesidad de encontrar a Dios. La necesidad más grande que usted tiene no es el dinero. ¡Qué silencio! La necesidad más grande que usted tiene no es una esposa. La necesidad más grande que usted tiene no es una casa. La necesidad más grande que usted tiene es encontrar nuevamente a Dios. Es volverse a relacionar con Él. Es volverle a servir, es volver a amarlo. Porque de ahí fue donde caímos, por el pecado. Y ahora solo a través de Jesús podemos encontrar esta relación. Por eso la iglesia no debe ser religiosa.
Cuando decimos a cantar al Señor, todos con la mente adoramos al Padre en el nombre de Jesús. Todos adoramos a Jesús y todos sabemos lo que Jesús es. Es el camino. Él me liberó de la ignorancia. Él me liberó del poder de la muerte. Él me sacó del cautiverio del diablo. ¿Cómo entonces no vas a adorar con libertad y con amor, pero mascando chicle ahí? ¿Qué sabe usted lo que ha hecho Cristo? ¿Cómo es posible que al saber tan grande obra que la ha hecho por usted, usted no quiera adorarle, no quiera congregarse, no quiera servirle? ¿Quieren ustedes la verdad aquí o no? ¿O quieren una religiosidad? ¿Quieren una religión muerta ustedes o quieren la verdad, mi amado? Más fuerte, queremos la verdad. Queremos la verdad. Háblenle al Espíritu Santo. Queremos la verdad. Queremos la verdad, Espíritu de Dios. Vamos, vamos, vamos. Queremos la verdad. ¿Y por qué queremos la verdad? Porque solo la verdad os hará libre. Solo la verdad os hará libre. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Esa verdad es Jesús. Esa verdad es el Espíritu Santo. Esa verdad es el poder del Padre. Esa verdad es la palabra. Dios de la gloria. Imagínese usted si Jesús no viene. Morimos en ignorancia, morimos en pecado, nos condenamos. Yo me asombro, ¿sabe de qué cosa? Cuando hay personas que están poseídas por un mal espíritu y el mal espíritu las tiene. Y cuando uno pone manos, el espíritu malo se manifiesta. Y cuando uno le habla en el nombre de Jesús, cuando uno le aplica el poder de la sangre, suelta este cuerpo, suelta esta persona, diablo, la sangre de Cristo venció. El demonio la suelta. Dios de la gloria. Entonces significa que nosotros tenemos que movernos en el nombre de Jesús. Tenemos que movernos en la revelación de la sangre. Los demonios no pueden con esta revelación. ¿Están aquí, hermanos? Mira lo que dice Hebreos 9:8. Vamos a ir desde el 7, hijo. Desde el 7, por favor. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo, sino por los pecados de la ignorancia del pueblo. Dando el Espíritu Santo a entender esto, que aún no se había manifestado el camino. Vea que no había cómo salvarnos. No había cómo ser libre. No se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estaba en pie. O sea que no, este pacto no te daba esperanza a ti. No le daba esperanza a tu casa, a tus hijos. Solo a los israelitas. Y es más, casi ni a ellos, porque era imposible cumplir la ley sin el Espíritu. Era imposible lavar sus conciencias de obras muertas con la sangre de los animalitos. No tenía el poder la sangre del animalito para redimir completamente a los israelitas. Entonces, dice aquí en el 9 que eso solo era un símbolo. Todo ese culto, hermanos, todo ese culto, todos esos sacrificios, era un símbolo de lo que Jesús iba a venir a hacer por la humanidad. Dice el 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Imagínese usted, yo quiero por favor decirle a usted que usted no practique este culto religioso, este culto donde usted cree que va a ser salvo siguiendo usted en pecado, este culto donde usted dice que se va a salvar cuando no hay revelación ni limpieza de sus pecados por la sangre de Jesús. Por eso esa sangre de los animalitos y ese culto tenía que ser cambiado.
Necesitamos una sangre que llegara a tu conciencia. Una sangre que quitara tus iniquidades. Necesitabas una sangre que traspasara tu corazón, que te desligara del pecado adámico. Y por eso es que todo lo de la ley era sombra de lo que iba a venir. Y dice Hebreos 9:11, ahí entramos ya a la revelación del nuevo presente en el que estamos. Pero estando ya presente Cristo, esto es lo nuevo, esto es lo nuevo. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, o sea que Él entró, sumo sacerdote de los bienes venideros. O sea que hay promesas venideras para la humanidad. Hay infinidad de bienes venideros, cosas poderosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Hay poderosas cosas que están esperando a un pueblo que le va a creer al Señor. Pero estando ya presente Cristo, somos sacerdotes de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, de esta creación. O sea que Cristo no entró al tabernáculo terrenal. Cristo entró al tabernáculo celestial. Vamos a ver el 12. Présteme atención, no se aburra, por favor. Y vea cómo entró al tabernáculo. Así como en la tierra el sumo sacerdote en la ley entraba con la sangre del torito, del machito cabrío o de la becerra, Jesús ahora es sumo sacerdote, pero ahora Cristo, dice Hebreo, entró al tabernáculo celestial, al no hecho de manos. Y dice que y no por sangre de machos cabríos. O sea, Él no se presentó con sangre de animales. Es más, ahorita Cristo no se está presentando por ti, no se está presentando por tus hijos ante el Padre. Porque yo te tengo una noticia: tu abogado tienes para con el Padre, a Jesucristo, aleluya. Tú tienes abogado para con el Padre. Hay uno que está abogando tu causa ante el Padre, ante tus hijos, y se llama Jesucristo. Arrebata esto, créelo. Tú tienes un abogado. Tú tienes un abogado. Tu familia tiene abogado. Tus generaciones tienen abogado. Entró al tabernáculo. Entonces vea esto, que hay un tabernáculo en el cielo donde necesitamos a un mediador, donde necesitamos un abogado. Porque es allá donde nos presentamos cada vez que oramos. Porque es allá donde nos presentamos cada vez que nos congregamos. Porque es allá donde nos presentamos cada vez que adoramos. Y allá está Jesús. Y se presenta no con sangre de machos cabríos ni con becerros, sino con su propia sangre. Se presenta con su propia sangre. Dice que entró una vez y para siempre. Él no es como los sumos sacerdotes que entraban cada año. Por eso es que usted tiene que creer en Cristo una vez y creer de una vez por todas que usted está perdonado. No que el diablo lo tenga ahí como que es pelota. Si usted ya creyó en Cristo, reprenda al diablo que usted es libre. Comience a reclamar las bendiciones porque ya son suyas. Amén. No me puede decir usted que después que acepta a Cristo usted no puede. ¿Cómo no va a poder? ¿Y qué está haciendo Cristo o qué hizo Cristo? Lo que pasa es que usted necesita una conexión de fe en lo que Cristo ha hecho. Jesucristo no entró como el sumo sacerdote una vez al año, una vez al año, una vez al año. ¿Y por qué los sumos sacerdotes terrenales entraban una vez al año y con sangre? Porque ellos sabían que la sangre del animalito no cubría el pecado, no lo quitaba, perdón. Y por eso ellos tenían que hacer una rutina de estar cada año metidos en el lugar santísimo. Pero ya su pecado fue quitado. ¿Qué pasó? Porque no dijo amén. ¿Quiere cargar? Ya su pecado fue quitado. Aleluya, arrebate la palabra, celébrela. ¿Y por qué fue quitada? Usted no va a esperar que Cristo venga a morir nuevamente en la cruz. Usted no va a rogar eso, porque a usted ya le mandaron un Salvador.
Y ese Salvador entró a la presencia misma de Dios con la sangre propia y te ha abierto el camino a ti y a tus hijos. Y hoy el diablo es el que está maldecido y tú estás bendecido. Aleluya. Porque hay uno que ya te lavó tus pecados. Ahora lo único que hay que hacer es aceptarlo, creer que Él es el Señor. ¿Cuándo dan gloria al que vive? Gustavo. Aleluya. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido. ¿Qué obtuvo Jesús? ¿Qué obtuvo Jesús? Yo quiero que por favor subrayes eso. ¿Qué fue lo que ganó Jesús al derramar su sangre? Diga conmigo: yo tengo eterna redención. Vamos, yo tengo eterna redención. Ay, Dios mío, yo tengo eterna redención. Mire, una cosa es decir eso sin revelación, y otra cosa es saber qué significa eterna redención. Ay. Si Jesús ya derramó su sangre por sus pecados y usted cree en ese sacrificio, declárese libre. Aunque usted le haya cortado la cabeza a 50 personas, aunque usted haya abortado 10 hijos, aunque te hayas equivocado trillones de veces, billones de veces, si tú crees en ese unigénito sacrificio, tú no necesitas otro. Bastará que creas que Él entró con su propia sangre al cielo a presentarse por ti, para que el diablo te suelte, para que el diablo abandone todo derecho que tenía contra ti. Y por eso es que es necesario que creas en Jesucristo, en lo que Él ha hecho, porque Él te ha dado a ti eterna redención. Mira, cuando tú, ay hermano, yo siento a Dios. Cuando tú crees en Jesucristo, tú recibes eterna redención por su sangre. ¿Qué es eso? Explíquemelo, pastor. Diga conmigo: explíquemelo, pastor. Hermano, eterna redención significa, se refiere a que fuiste liberado definitivamente. El Señor no libera a medias. Por eso, en el momento que tú aceptas a Cristo en fe de corazón, en ese momento los diablos tienen que soltarte, las maldiciones tienen que reventarte. Y no es que va a quedar una escondida ahí, no es que va a quedar un demonio escondido. Tienen que irse todos, porque Dios te da eterna redención. La liberación va a ser completa en tu vida. En todas las áreas de tu vida vas a tener plenitud de gozo. Tener eterna redención significa ser liberado definitivamente y permanente. Mire, yo ahorita, yo estoy liberado de los vicios que me ataban, y por eso los vicios no me volvieron a atar nunca. Si usted no lo sabía, yo salí de los vicios del alcoholismo y yo toqué fondo. Cuando yo llegué a Cristo, yo llegué de la calle. Ya no trabajaba aquí por dedicarme a tomar día y noche. Esa era mi atmósfera. Pero ¿sabe quién puede salir de 16 años de fumar cigarrillo? Todos los que fuman cigarrillo saben la adicción tan fuerte del cigarrillo. Tú esperas que el día amanezca. Prefieres el cigarro que el café, que el pan. Prefieres el cigarrillo que cualquier otra cosa. Lo primero que se pone es el cigarro antes de cualquier otra cosa. Y ahí está con aquella psicosis. Pero yo acepté un domingo como este, y ya el día lunes, cuando el humo del cigarrillo venía a mí, cuando yo pasaba por todos los vecindarios donde yo vivía, el humo yo lo quería arrojar. Sentía hediondo, como a podrido, como a muerte el humo. Mi alma te alaba, Jesús. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque el poder de la redención había llegado a mí y Dios me había liberado.
la cerveza. Se acabó el deseo de andar cegado. La lujuria, la pornografía, la masturbación se fue. Ay, 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 ay. Diga conmigo, la brujería se tiene que ir. Los vicios se tienen que ir. La pornografía se tiene que ir. La lascivia se tiene que ir. La pobreza se tiene que ir. La ruina se tiene que ir. La opresión se tiene que ir. La enfermedad se tiene que ir. Aleluya. Los cánceres se tienen que ir. Aleluya. Porque estoy redimido. Porque estoy redimido. Mire, cuando usted ore bajo el poder o la plataforma de redención. No ore desde la plataforma de esclavo. No ore bajo la plataforma de hijo mendigo. Usted es el hombre redimido. Usted es la mujer redimida. Usted es la gente que tiene cielos abiertos. Pidan y se os dará. Pidan y se os dará. Aleluya. Pidan y se os dará. Crean que todo lo que crean lo recibirán. Aleluya. Todo lo que crean, el Padre